Agustín Jiménez y Bobadilla. ¿Qué edad tiene, señor? Edad 87 años. De aquí de San Bartolo. Del pueblo de San Bartolo, Ameyalco, nativo, de aquí. ¿Y nos va a contar qué leyenda o qué historia? La leyenda de las campanas, cómo estuvo en tiempo de la revolución. Ajá. La revolución primero fue en 1910 y los carrancistas y zapatistas ya fue como por el 17 o el 18. Entonces había el panteón era aquí en el atrio. Allí era el panteón. Entonces allí se les hizo fácil a los del pueblo sepultar las campanas porque se las querían llevar los zapatistas o los carrancistas. Ajá. Entonces allí hicieron la fosa. ¿Por qué se las querían llevar, señor? Pues se las quería llevar porque se robaban el maíz, robaban y se llevaban hasta las señoras, las muchachas y todo. Pues eran carrancistas y zapatistas. Hoy sí que eran malos y todo eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo para fundirlas Pues para fundirlas o para venderlas o no sé qué fueran a hacer con ellas. Entonces teníamos aquí en el pueblo un señor que era el síndico. El síndico quiere decir el subdelegado de aquí del pueblo. El señor era el señor Amado Ubaldo. Y ese señor se abocaba con los zapatistas y con los carrancistas. Como ahorita que estoy platicando yo con usted, platicaba con los carrancistas y luego se iba a platicar con los zapatistas. Entonces le dijeron que por qué. Había un señor que por miedo de que no se lo llevara la leva, porque se los llevaban de leva. Ajá. Entonces él fue el que denunció que habían enterrado las campanas ahí. Entonces ese señor se llamaba Persiliano, de apodo le decían el Pachalagua. Entonces le dijeron los zapatistas al señor Amado que por qué había escondido las campanas allí, por qué las había enterrado. Dijo, mire, pues aquí en el pueblo no somos católicos, somos creyentes, pero cuando viene una tormenta de agua, que nosotros le nombramos una cola, o una manga de agua, o una culebra de agua, pues tenemos un campanero que da rogación. Tin, tin, tan, tin, tin, tan. Da rogación. Entonces ya no llueve como debía de llover, ya no cae la tormenta. Entonces le dijeron, bueno, pero eso no es todo, dijo el señor, el síndico. Sí. Eso no es todo, sino que cuando es el día de Dolores Hidalgo, se dan a vuelo las campanas, dice, porque somos bien patriotas. Bueno, dice el señor, entonces vuélvanlas a colocar, órale. Y él fue el que defendió las campanas. Y en tiempo de la revolución, pues también, por ejemplo, allí en el paraje que le dicen La Bandera, sí, allí había un campamento. Allí, según me decía mi jefa. Ajá. Porque yo no lo viví, pero me lo platicó mi jefa y todo eso. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá era María Matiana Bobadilla. Ella me platicó porque ella vivió todo eso. Sí. Entonces, allí había un campamento y allí en el paraje que le dicen El Colgado, allí habían colgado a un soldado y un soldado lo colgaron y cuando subían a su campamento los soldados lo balaceaban. Y por eso mismo le pusieron El Colgado. Ahí en La Bandera, ¿de quién era el campamento? ¿De qué tropas? La bandera era de la revolución, de tiempo de la revolución, porque allí tenían un cañón. Según, ¿Qué tropas eran las que estaban arriba? Pues no sé qué tropa era, pero me decía mi jefa que era la tropa de los de la revolución. Entonces mucha gente se fue de aquí del pueblo. Sí. Se fue de aquí del pueblo. Unos fueron para San Ángel, por otras partes, ¿no?
pero dejaron solo aquí al pueblo y por eso después querían aprovecharse los zapatistas. Aquí en San Bartolo, ¿en dónde había campamentos instalados de soldados, digamos? Aquí hubo un campamento a donde es la subdelegación, pero ya eso fue mucho después, después de la revolución. Hubo un campamento allí donde está atrás de la iglesia, donde está ahora todos esos negocios. Allí había una casa nada más y lo demás era baldío. Y allí también fue un cuartel, allí también hubo un cuartel. Pero eso fue ya mucho después, cuando ya estaba el tinaco allí. Por eso se ven, mucha gente ve en la foto, ve los soldados y todo eso, pero porque hubo un campamento aquí en la subdelegación y allí a donde le digo, atrás de la iglesia. ¿Usted sabe de algunas personas a las que hayan fusilado aquí, gente del pueblo o algo así? ¿Le contaron alguna vez? Pues de los que hayan fusilado no lo que sí me platicaba mi jefa, hoy sí que mi mamá me platicaba que no sé si fue en tiempo de la revolución o fue cuando ya los zapatistas, pero hubo un descarrilamiento aquí aquí una parte que le dicen el Rincón. Sí. Por aquí ¿cómo se llama? Huixquilucan. Sí. Por ahí por Huixquilucan. Entonces allí no sé si ya venían de regreso los que se llevaron de leva o apenas se los iban a llevar. Pero allí fue el descarrilamiento y allí murió un tío mío que se llamaba Lucas. Y un señor que se llamaba Trinidad Cervantes. Sí. Ese perdió una pierna y le decían de mal nombre el Ranito. Sí. También fue en ese accidente. Fue en ese accidente, porque creo que traían o llevaban maíz o no sé qué era lo que llevaban, pero a lo mejor eran los zapatistas. Ya. Bueno, pues le agradezco mucho, señor. Sí, para servirle, Amado Jiménez, Agustín Jiménez, su servidor. Gracias.